Hola a todos, aquí es Scott. Estoy en soporte vital ahora. No pregunten, solo me gustó. La máquina a la cual me conectaron está haciendo un buen trabajo. Es eficiente, es útil y la hizo Mad Catz. Debería empezar a escribir mi testamento. ¿Sabías que tus manos pueden agarrar basura y basura? Los controles de videojuegos son subestimados en el gran esquema de las cosas. Si es que puedes alcanzar todos los botones a la vez, no debería haber problema, ¿verdad? Son ridículamente importantes para la experiencia de los jugadores, pero esa importancia no es gratis. Durante los últimos años, el precio de los controles oficiales ha crecido de forma significante, desde el control de GameCube costando $19.99 hasta mi risa programada al precio del control Pro del Nintendo Switch. ¡Ja! Los precios de los controles pueden ser absolutamente ridículos, pueden costar casi lo mismo que un juego nuevo, y a veces cuestan igual que un juego nuevo, o más que un juego nuevo. $70, y pensé que mi colchón era un lujo. Debo admitir que el control Pro del Nintendo Switch y el DualShock del Play 4 le añadieron cosas interesantes. Supongo que eso explica por qué sus precios están elevados comparándolos con los controles del pasado. Pero el control del Xbox One es muy parecido al del 360 en cuanto a cualidades, y cuesta $65. ¿Acaso es caro porque las palancas parecen un neumático? Los controles son caros. Por supuesto, no debería haber problema ya que tienes el que vino con la consola. Pero ¿qué pasa si quieres jugar un multijugador local o si el control que tienes está roto? Necesitarás un control extra para eso. Y el precio de los oficiales es algo elevado. Aunque tienes otras alternativas. Estos los regalan con radios para el coche. Controles de terceros, controles hechos por empresas ajenas a los que hacen la consola. Nunca sabrás qué te tocará con estos cachivaches. Ya que están hechos por una compañía que no está involucrada en el desarrollo de una consola, ellos no tienen que cumplir ninguna regla, diseño, acciones legales o lo que sea. Ahora dime, ¿por qué querrías un control de terceros en vez de un oficial? Bueno, puedo pensar en algunas razones, pero la mayoría de las veces es sobre el precio. Estas cosas se venden a veces con un precio razonable en comparación a los controles oficiales, y puedes usar el dinero que te queda en juegos nuevos y tu hipoteca. Pero no tratemos a todos los controles de la misma forma, ya que yo los considero en dos grupos para diferenciarlos: los ofertones y los insidiosos, ya sea porque el control sea barato y eso es lo que buscas, o tiene una característica especial que los diferencia de los otros, como el control Quickshot para el NES. Este no se supone que sea un control de reemplazo, más bien una alternativa. Si tú quieres usar la palanca para tus juegos, tráete la mesita, pegas el control con las ventosas y el imbécil no se te va a escapar. Esto funciona bien para juegos tipo arcade o cosas como Top Gun si son esas personas. Pero en términos de controles con ventajas nulas comparándolos con los controles oficiales, dejando de lado el precio, el Explorer One de Hanyu para el NES, el cual es literalmente una versión del NES Advantage hecha por terceros. No hay muchas razones para que elijas esto, aparte del hecho de que es más barato que el control Advantage oficial. Sin embargo, esta cosa tiene algunas características interesantes. Estos dos botones superiores no hacen absolutamente nada y hay un comportamiento de batería inútil. Realmente tengo que empezar a usar mejor este término. En el gran esquema de los controles de terceros, estos no son tan malos. Los controles de terceros eran más sobre tener trucos en los días del NES, principalmente porque necesitabas como máximo 2 controles de NES estándar, entonces para que las personas quisieran otros controles, tenían que sobresalir. Necesitaban tener características que los controles normales no tenían. Eso requería que casi cualquier control no oficial tuviera botones turbo, como el Turbo Touch 360 para Sega Genesis. Esto me da escalofríos. Tenemos interruptores para dar turbo a cualquiera de los botones, pero la estrella del espectáculo aquí es la falta de un D-pad. Estoy seguro que las personas que vieron esto en la tienda dijeron ¡sí! ¿Alguna vez usaron el control del Genesis y... no, hay demasiado D-pad aquí? Ahora esto, quiero decir, ningún D-pad es exactamente lo que quería en un control del Sega Genesis. Este es un panel táctil y detecta dónde está tu pulgar. ¿Dónde está tu pulgar? Si esto no funciona muy bien, no tienes la precisión de un D-pad real en absoluto. No sé si esto está loquito por la vejez, pero no puedo imaginar que esto funcionara bien cuando era nuevo. Pero hey, si tú quieres algo más sofisticado, aquí está el Owlpad para el Sega Genesis. Estoy seguro que alguien vio esta cosa como si estuvieras en la sala esperando a tu pareja bajando las escaleras mientras le hablas a su papá de cuánto le gusta el control del Sega Genesis. Somos una familia de Owlpad. El botón C lo siento extraño. No sé qué tan fácil es notarlo, pero es más duro al presionarlo comparado con los otros botones. Puedo usar esto para el jabón. Si buscas controles retro baratos para gastar tus billetes ahora mismo, es posible que te encuentres con estos controles sin marca. Se ven iguales a los originales, pero con cosas cambiadas para que a Nintendo no le dé una jaqueca severa. Si hay un espacio vacío donde debería estar el logo de Nintendo, pues estás maldito. Estos suplican a los que buscan sistemas viejos que necesitan un control extra. Hay varios en tiendas de juegos retro y se ven idénticos a los de verdad, pero siempre inferiores en todo sentido. ¿En serio? ¿$15? Es más o menos el mismo precio que los oficiales, pero los siguen comprando porque se ven similares y nuevos. Al menos hace años empresas terceras respetaban al consumidor, y para diferenciarse de las empresas de primera se aseguraron de añadir su propio giro a sus productos, como por ejemplo el Boomerang 64. La palanca se me quebró y lo que quedó es el palo, así que tuve que improvisar. Ahora, esto no es tan malo como se esperaba. Es más grande para mis manos, pero te dan control del 64 con un diseño más convencional.
Puedes ponerle vibración con pilas AAA y con 2 botones Z para tener un máximo. Pero el D-pad es muy tieso, los botones L y R son muy difíciles de encontrarlos y sobre todo es un control muy incómodo. Por cierto, su nombre es una farsa. El SuperPad 64. Ahora esto dice, ¡oh, mierda! Necesito un control de Nintendo 64 y solo tengo 10 billetes. Yo diré eso cuando me vaya a casar. Es un reemplazo y nada más que eso, no sobresale del todo si lo comparamos con el original. Es decir, sí, esto no es tan bueno, pero me acostumbré a lo no tan bueno que es. El SuperPad 64 se ve raro sin los agarres de los lados, se siente vacío. El botón Z es como el de la gasolinera. El control funciona, pero es lo que nada más hace. Es solo para personas que buscan un control extra para multijugador. El SuperPad 64 es lo primero que imagino al escuchar el término control de terceros. Barato en cualquier sentido existente. Pero esto lo fabricó Performance. La empresa que se me va a la mente cuando escucho el término control de terceros es Mad Catz. Si están en un edificio hecho por Mad Catz, sáquense de ahí. Saquen a sus niños de la habitación. 3, 2, 1... Ay Dios, mejor lo censuro. El único producto de Mad Catz que tengo que no pensé 2 veces que era hecho por Mad Catz era mi tarjeta de memoria para mi GameCube. Ya no estoy feliz de tenerla. Miren lo que hay, una página entera con partidas guardadas de juegos de Nickelodeon. Me encanta el gaming. Además, miren, 16X, quién sabe lo que signifique, pero a quién le importa, tengo mucho espacio en esta tarjeta. Mad Catz nunca fue el peor en cuanto a sus controles, pero fueron muy reconocibles por su mediocridad. Es decir, vamos, una empresa que ha hecho un control de Play 2 de los Cowboys de Dallas te ha decepcionado. Muchos de sus controles no son terribles, pero están muy cerca de serlo. El control de Mad Catz de GameCube. Hablando de sobrecompensación. Tomas un control de GameCube normal y luego simplemente deformas cada elemento del control hasta que sea un asqueroso y grotesco control de GameCube. Ah, y pone negrita la fuente de los botones. Con solo mirar esta cosa, hay algo innegablemente barato en ella. Al igual que muchos de sus controles funciona, pero también lo hace declararse en bancarrota. Pero como sea, a la gente le gusta cosas diferentes. Bueno, ¿qué tal el Mad Catz Arcade Stick para Xbox 360? Con todos los títulos de arcade disponibles en el 360, necesitas una buena palanca de arcade para jugar con ellos. Todavía necesito una buena palanca de arcade para jugar con ellos. Este control es puro teatro y poca acción. Lo miras y dices, wow, esto es todo lo que un control normal de Xbox 360, pero con controles diseñados para juegos de arcade. Una palanca con un botón de disparo en la parte superior, una roleta para juegos como Arkanoid, esto terminará en angustia. Esto solo es una palanca normal alargada. Tiene una amplia gama de movimiento. La mayoría de las palancas arcade están bloqueadas en un número determinado de direcciones. Aquí tienes un movimiento completo de 360 grados, lo que déjenme decirles ahora, esto no funciona bien para Miss Pac-Man. Todo el control en sí es demasiado pequeño, como si quisieras poder poner un control de arcade en una mesita y no tener que preocuparte de que se mueva por todos lados. No es demasiado pequeño y liviano para colocarlo y jugar con él, pero es demasiado grande y engorroso para sostenerlo en las manos. Estos son muchos de los mismos problemas que tiene la palanca de Atari 2600 en términos de tamaño. No puedo decir que Mad Catz no lo intentó con este control, pero no lo hicieron. ¿Pero quieren saber quién sí lo intentó con su control? Nickelodeon. Pon a Bob Esponja en tus manos. Controles de Bob Esponja para PlayStation 2 y GameCube. Recuerdo anuncios de estos. Sí, es Bob Esponja en tus manos. Es un buen control de miércoles por la noche. No lo voy a usar todo el tiempo, pero un día a la semana está bien. Obtienes muchos de estos controles novedosos hechos por terceros, como un control de los Cowboys de Dallas, maldita sea. Ahora no puedes hablar de controles novedosos sin mencionar Afterglow. Sí, tuve 16 años en algún momento, esto me interesa. Un control Afterglow de Wii, transparente en todas las formas correctas. Bloquea algunas baterías, sincronízalas y eso es bastante decepcionante. Movieron la ubicación de algunos botones, como los botones 1 y 2 ahora están en un ángulo. Eso es un poco molesto, más y menos están justo al lado del botón A. Sinceramente un cambio bastante bueno, pero luego el botón de inicio se movió completamente hacia arriba y necesitas un maldito palillo para apretarlo. Pues ¿por qué estar aquí lloriquear cuando podemos hacerlo con un estilo más genial? Un Nunchuk Rock Candy. Finalmente un control que responde a mis sueños lúcidos. El Nunchuk por fin tiene culo. También es de plástico transparente, pero debido a eso podemos ver algunos de los cables de aspecto dudoso aquí, que no se ven muy bien. Si esto no grita jugando a Goosebumps Horrorland, no sé qué lo hará. Ahora, ¿qué pasa si estás jugando a Xbox 360 y tus manos comienzan a sangrar? Pues diablos, no quieres dejar de jugar para sacarte la sangre. Así que presentamos Airflow, el control con ventilador. Presionas este botón y el ventilador se enciende. Bueno, eso funciona. Este es un control de Xbox 360 con cable muy estándar, pero con LED y un ventilador con 2 velocidades diferentes. Honestamente es muy bueno en lo que hace. Si realmente anhelas un control con ventilador, tendrás más de lo necesario con Airflow. Hablando de buenos controles de terceros, el control inalámbrico de Logitech para Play 2. Dios mío, esta cosa es realmente cómoda. Me atrevo a decir, más cómoda y resistente que el control oficial. Los controles tradicionales de PlayStation 1, 2 y 3 simplemente no son lo mío, pero este sobresale un poco y simplemente se derrite en mis manos. Además, me gusta el azul debajo de las palancas análogas, son divertidas. Aquí tenemos algunos controles para Nintendo Switch. El primero es el 8BitDo SN30 Pro. Yo siempre he escuchado de 8BitDo, lo que sea. Se especializan en controles Bluetooth de estilo retro. Este obviamente se inspiró fuertemente en el Super Nintendo. Y sí, es bastante bueno en lo que se propone hacer. No veo esto como un reemplazo completo del control Pro del Switch, sino como un control complementario para juegos de plataformas 2D o cosas retro. Entonces, oh sí, es bueno. También funcionan en PC, Android y... no importa, por lo que hay un montón de usos para esta cosa.
Pero, ¿qué tal un control hecho específicamente para Nintendo Switch? Bueno, suertudos, aquí está el control inalámbrico PowerA, con tema de la leyenda de Zelda, específicamente con algo de arte de Twilight Princess. Es normal, digo, está perfectamente bien. Tiene controles de movimiento, obtienes estos botones en la parte posterior y puedes asignar cualquiera de los botones. Sin embargo, no tienes vibración HD o NFC aquí. Para eso, necesitas gastar $20 extra para el control Pro oficial. No vale la pena. El dinero extra puede no valer lo que agrega el control Pro en términos de características, pero diré que los $20 adicionales valen la sensación más premium del control Pro. Esto está perfectamente bien, hace el trabajo, pero $50 por un control de terceros, simplemente elegiría un control Pro en ese punto. Aquí tengo un montón de controles de Play 3. Muy bien, primero este es el de la marca GameStop. Se siente bien, déjenme probar los gatillos. Oh, por Dios. El control alámbrico Tier 1 de Play 3, casi como un control de Xbox One. La X se borró aquí, significa que alguien debe haber usado esta cosa. Rock Candy ataca de nuevo, esta vez con este pequeño control de Play 3. Esto se siente como algo que sacaría de una máquina de cápsulas. Permítame retroceder un poco al Play 2, el control inalámbrico TTX Tech. Veo que tienen que asegurarse de que los botones fueran lo suficientemente diferentes para evitar problemas legales con Sony. ¿De qué estás hablando? Ese no es una X de PlayStation, es un símbolo nórdico. Siento uno de esos días tipo Bebon Cool, ¿saben? Aquí está el Bebon Cool para Nintendo Switch. Nada se siente bien, estos gatillos, las palancas, el D-pad. No, está bien, nunca antes había comprado controles de terceros porque casi nunca obtendrás la misma experiencia o calidad que de las ofertas de los oficiales. Seguro que algunos destacan, pero 90% de las veces estás buscando problemas comprando estas cosas. ¡Oh vaya! ¿Un control Nyko? Bien podría estar diciendo, ¡oh vaya! ¿No puedo simplemente comprar un control original de segunda mano o ahorrar un poco más para el oficial? Claro, alguno de ellos tiene su lugar en el mercado, pero una y otra vez simplemente me pregunto, ¿por qué existen la mayoría de estos? Y además de eso, Mad Catz me acaba de estafar. ¿Esto no es una máquina de soporte vital? ¡Esto solo era una caja de pan!